es Génesis 5, del 21 al 24. Génesis 5, del 21 al 24. Y dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después de haber engendrado a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Y dice el 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Como he dicho, este texto es bastante conocido, pero es muy breve, ¿no? Y aparentemente no tiene mucha enseñanza, pero sí que la tiene. Yo lo he comparado como esas pastillas que todos conocemos, que se echan al guiso, que son concentradas para que el guiso tenga más sabor, más sustancia y parezca más apetitoso. Como he dicho, nos habla este texto de una persona que muy pocas veces más habla en la Biblia, de Enoc. Es un personaje que pasa brevemente por la palabra, pero esto no quita que sea importante. De hecho, lo es. Y empezamos. Se nos habla aquí de Enoc, un hombre que pocas veces más encontramos en las Escrituras, pero que es suficientemente como para conocer quién fue y cómo vivió. Solamente con estas frases, que nos dice aquí que caminó Enoc con Dios, es suficiente para saber cómo vivió y quién fue Enoc. Fue el séptimo en la genealogía después de Adán, algo significativo de ser el séptimo, pues significa el número perfecto. Fue el padre de Matusalén, con 65 años, y dice que después caminó Dios con él 300 años y engendró más hijos, y todos los años de Enoc fueron 365. Y dice otra vez que caminó Enoc pues con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Vemos también que la vida de Enoc en la tierra fue corta. Dice uno, jolín, 365 años. No, fue corta. Porque en aquellos entonces la media era de 900, 800 y 1000 años. Era lo que vivían entonces. Entonces Enoc vivió poco en la tierra. De hecho, uno de los que engendró su hijo, Matusalén, vivió 969 años, su propio hijo, con lo cual murió joven. Algunos han llegado a decir que, en comparación, murió tan joven como nuestro Señor Jesucristo, a la edad de 33 años. Si multiplicamos 3 por 3, 9, podemos decir que, evidentemente, Enoc vivió poco tiempo. Pero sigamos. Dicho esto, dejemos que nuestra pastilla siga soltando la sustancia, nuestra palabra. En el 5.22 leemos que Enoc caminó con Dios, y este es el tema central de este mensaje. Hemos leído en el Salmo 119 el camino, de apartarse del camino mal. La canción dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Yo no había hablado ni con ellos para la canción. Pues el Señor dice en esta palabra eso, que caminó con Dios, y este tema es el central. Caminar con Dios. Y como no, surge la pregunta: ¿qué significa? ¿Cómo se hace eso de caminar con Dios? Quedamos con Él, le llamamos, tenemos una cita, vamos a dar una vuelta, charlamos. ¿Podríamos decir que es así? No, ¿verdad? Pero vamos antes a leer algo, a entender algo muy claro. No es que no decidiese caminar con Dios, sino que es Dios quien decide caminar con Enoc. ¿De acuerdo? No es que no decidiese caminar con Dios, sino que es Dios quien decide caminar con él. Pues lo de caminar con Dios no es como quedar con alguien e invitarle a pasear, caminar un rato, contarnos algo y ya está. No. No es caminar cuando a mí me apetezca o cuando yo quiera. Dios no camina con cualquiera. Y si lo queremos leer, vamos al Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1. Si algo le tiene, lo encuentra antes que yo, lo pone. Salmo 1. No, Salmo 1, 6. ¿Qué dice? Porque el Señor conoce el camino de los justos,
mas la senda de los malos acaba mal. O sea, él conoce mi camino. Él conocía a Enoc, ¿vale? Por eso él decidió caminar con él. No camina con cualquiera. Recordemos que él caminó durante 300 años. No es un paseo de un rato, una tarde, no. 300 años. A partir de los 65 años. Si es así, ¿qué vio Dios en Enoc para decidir caminar con él? ¿Qué es lo que vio? Bueno, a lo mejor yo estoy discrepando con lo que piensas, a lo mejor yo lo que veo es obediencia. No. A lo mejor veo obediencia porque el texto dice que él caminó con Dios. ¿De quién está hablando? De Enoc, de la voluntad de Enoc, que no se resiste a Dios y camina junto a Dios. Es evidente que la soberanía de Dios, pues, no sé, bueno, no quiero interrumpirte. O sea, Bueno, pues dice que si es así, pregunta, ¿qué vio Dios en Enoc para caminar con él durante 300 años y luego llevarse? ¿Qué tenía Enoc de especial como hombre? Nada. Nada, pues Enoc era un hombre como tú y yo, con el mismo pecado original, por lo tanto igual de pecador que cualquier hombre. No tenía en sí nada especial. Otra pregunta, ¿y entonces? Demos un gran salto, casi al final de la Biblia, y encontremos ahí prácticamente la respuesta. Vamos a irnos a Hebreos 11. Hebreos 11. Vemos que ya estamos, como he dicho, casi al final de la Biblia. Hebreos, perdón por la grapera, que casi siempre me la juega. Hebreos 11, del 5 al 6. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para que no viera la muerte y no pudo ser encontrado, porque Dios los traspuso. Y antes de que fuera traspuesto, se testificó que él había agradado a Dios. Parte de lo que ha dicho José tiene razón. Enoc agradó a Dios. Pero, ¿cuál fue lo primero que dice la palabra? Por la fe. Por la fe. O sea, yo sin fe no puedo agradar a Dios. Entonces, sin fe, Enoc, por muy bueno que hubiese sido, por muy obediente, por muy fiel, por muy leal, sin esa fe, que es Dios la que la da, no podríamos serle agradables, ni caminar con Él, ni ir a ningún sitio con Él, porque ya ha dicho en el Salmo 1 que Dios no camina con gente de mal caminar. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible. Por lo tanto, recordemos que la fe es un don de Dios, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, del 8 al 9. Recordemos también lo que se nos dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Puede andar alguien con Dios si no está de acuerdo con lo que Dios hace, si no cree en Él, si no tiene fe puesta en Él, si Dios no le ha dado la fe? De ninguna manera. Por lo tanto, aquí se nos dice que no. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. El Señor no va a caminar con un hombre en quien no se agrade, Si los hombres caminan en sentido opuesto a Dios, Él no va a caminar con ellos, sino al contrario. Caminar juntos implica concordia, amistad, intimidad y amor, las cuales cosas no pueden existir entre Dios y el alma a menos que la persona sea aceptable a Dios. Con lo cual aquí vemos grandemente y muy ampliamente que no podemos hacer gran cosa por agradar a Dios si nuestra alma no ha sido aceptada por Él, si Él no nos ha llamado, si Él nos ha dado esa fe que a Él le agrada. Y a partir de ahí ya podemos caminar con Dios y Él caminará con nosotros. Sin duda Enoc fue un hombre con pasiones como las nuestras. De hecho, en aquel entonces el pecado era impresionante. Dado que los hombres vivían tantos años, había ocasión de pecar. Fijaros, 85 años, que era la media de un hombre que vivió pecando. Pues imaginaros 800, 700, 900, pecando y pecando y pecando y haciendo maldades. Y sin duda Enoc era un hombre de aquella época. Cierto es que no era un hombre importante, era un patriarca, tenía muchas cosas, era un hombre con autoridad.
Y eso no le limitó para caminar con Dios. Pero la fe de Enoc, sin duda, fue una fe que reconoció la presencia de Dios. Él no creyó en cosas como un asunto de credo y luego las guardó fuera del alcance de la vista, como algunos hacen. No fue simplemente un ortodoxo de mente, sino que la verdad entró en su corazón y lo creyó. Para él era cierto, para él era verdadero, y la práctica y el verdadero hecho es de que su vida diaria era vivir y caminar con Dios. Era algo práctico, no solamente teórico, no solamente leído o hablado. No fue que simplemente pensara, escuchara, discutiera, leyera o hablara acerca de Dios. No. Sino que caminó con Él, lo cual es la parte práctica y experimental de la verdadera piedad. O sea, todo eso necesitamos para caminar con alguien. En su vida diaria recordaba que Dios estaba con él y lo consideraba como un amigo viviente, no como alguien etéreo, en quien confiaba y de quien recibía su amor. No era algo etéreo, ni algo solamente ortodoxo, no, era real en su vida, muy real. Por eso le agradó tanto a Dios. Caminar de manera continua implica comunión cercana y una gran familiaridad entre amigos. Un hombre puede caminar con Dios necesariamente y creerá si cree en la gracia y en el conocimiento de éste, así como en la semejanza a Cristo. Yo puedo decir que creo en Dios, pero si no practico una vida que cree en Dios, practico en la oración, en la meditación, en la familiaridad, en la cercanía, en hablar con Dios cercanamente, no tampoco a lo loco, pero sí cercanamente. El hombre que camina con Dios no es un hombre que casi siempre va a tropezones, sino que permanece consciente en el amor del Señor y cada día está sereno, calmado, gozoso y feliz de ese compañerismo con el Señor. Leo. El hombre que camina con Dios no es un hombre que casi siempre va a tropezones. ¿Sabéis lo que significa tropezones? No, pum, ahora me caigo, me levanto, ahora estoy triste, ahora estoy mal, sino que permanece constante, consciente en el amor del Señor y cada día está sereno, calmado, gozoso y feliz de ese compañerismo con el Señor. Feliz. Así deberíamos estar felices de tener un compañero de camino como nuestro Dios. Ya finalizando. Recordemos también lo que se nos dice nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo de elegir caminos, ¿vale? Porque recordemos que solamente hay un camino, el camino de Dios. Si yo quiero andar con Dios, ¿vale? Tengo que andar en sus caminos, en su camino, no en el que yo quiera. Aquí no hay media vuelta. Y eso claramente lo habla en Mateo 7, del 13 al 14, la puerta estrecha y la puerta ancha. Ancho es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida con Dios. Si estamos en el camino correcto, escucha lo que es también dicho y conocido por todos nosotros, que conviene recordar de vez en cuando. El Salmo 23:4 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él está ahí, conmigo, caminando por ese valle de sombra de muerte. Y si alguien quiere ir buscando el Salmo 121, ya con eso hacemos el remate. Lo que dice el Señor que hace con nuestras vidas. Salmo 121. Si alguien lo lee. ¿Entero? Sí, es cortito. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y yo
yo añadiría ahora, yo, y Él guardará nuestro camino, nuestro caminar diario con Él. Y ya acabo. Esto, una imaginación. Imagina caminando a un padre de la mano con su hijo. Y cuando el hijo ve peligro, el padre mira a su hijo, aprieta su mano y le dice: hijo, no temas, yo camino contigo. Pues que el Señor bendiga su palabra.